Hola, ¿cómo están? En el anterior video hemos visto cómo encontrar la derivada de una función utilizando la fórmula por definición. Podíamos representar la derivada con esta f' y tenemos la fórmula, o también se puede representar utilizando esta letra d, ¿no? Que significa la derivada respecto a x de la función f de x. Entonces, cualquiera de estas dos formas se puede utilizar. Inclusive hay también estas otras formas. En vez de f' de x se puede usar también y', o esta que es la derivada, ¿no?, respecto a x de la función f de x, y así. Ahora vamos a ver algunas reglas básicas de derivación. Vamos a ver cómo se realiza cuando tenemos una constante, la derivada también de una potencia. Vamos a ver cuando tenemos una constante y una función, la derivada cuando hay diferentes términos que se suman o se restan, la derivada del producto cuando hay multiplicaciones, ¿no?, entre términos, la derivada también de un cociente cuando hay división entre términos donde se encuentra x. Por ejemplo, en la derivada de una constante, la fórmula es la derivada respecto a x de la constante, y esto es igual a 0. Si en nuestra función no tenemos x, solamente tenemos un valor numérico, la derivada es 0, ya, directamente 0. La derivada de una potencia, cuando tenemos nuestra variable elevado a un exponente, nos indica esta fórmula que debemos bajar el valor del exponente y restar el exponente menos 1. Por ejemplo, si tenemos en nuestra función x al cubo, la derivada respecto a x de esta función, x al cubo, es igual, baja el exponente, que es 3, y disminuye en menos 1 su exponente, es decir, quedaría 3 por x a la 3 menos 1, que es 2, ¿no? Entonces eso sería el resultado. Derivada de una constante por una función. Cuando tenemos una constante y la variable, se saca la constante y se deriva la variable, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá 4x al cuadrado. La derivada se aplica de la siguiente forma: derivada de la función f de x, sale el 4 de la constante y derivaríamos lo que queda, ¿no? En este caso es x al cuadrado. Y para ello aplicamos la regla de la potencia. Quedaría 4 por, baja el exponente 2, y quedaría 2 menos 1, es decir, x a la 1. Quedaría 4 por 2 a la x, y el resultado es 8x. La derivada de la suma o resta de funciones. Ya, cuando tenemos más de un término que se está sumando, es decir, x que se están sumando o restando, lo que se hace es derivar cada uno de los términos. Por ejemplo, acá tenemos una función que dice x al cubo más 2x al cuadrado. Entonces se aplica la regla de la potencia y se deriva término por término, ¿no? Está acá la derivada, entonces respecto a x de la función es igual a la derivada respecto a x de cada uno de los términos, y se resuelve entonces en este caso aplicando la regla de la potencia. Quedaría 3x al cuadrado más, baja este 2 por 2, 4x, ¿no? Sabemos que el exponente se disminuye en 1, entonces queda de esta forma. La derivada de un producto. Cuando tenemos términos que se están multiplicando, lo que se hace es aplicar esta regla que dice que la derivada del primer término por el segundo más el primer término por la derivada del segundo. Ejemplo, tenemos acá esta función, y lo que haríamos aplicando la fórmula es, tenemos la derivada de esta función, derivamos el primer término por el segundo, más, de acuerdo a lo que indica la fórmula, el primer término por la derivada del segundo término. Ahora, si resolvemos, aplicamos entonces acá la regla de la potencia, quedaría 2x por el otro término más
el x al cuadrado por la derivada de 3x más 2, que es 3, y la derivada de esta constante es 0, quedaría entonces 3. Y luego acá ya se hacen las más operaciones. Por ejemplo, 2 por 3, 6x al cuadrado, luego 2x por 2, aquí 3x al cuadrado, y bueno, se hacen las operaciones quedando como resultado esto. La derivada de un cociente. Cuando hay un numerador y denominador, se aplica esta regla. Dice la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Tenemos acá este ejemplo y se reemplaza nomás en la fórmula, o se aplica la fórmula, quedando la derivada entonces de esta función es igual al numerador. Acá bueno, ya se está aplicando la derivada del numerador, que en este caso es 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es x al cuadrado, por el denominador derivando. Derivando esto queda 1, ¿no? La derivada de x es 1 y el de 0, entonces quedaría 1. Y en el denominador queda el denominador, en este caso x más 1 al cuadrado. Entonces estas son algunas de las reglas básicas, bueno, podemos decir que las más importantes. Después de esto, bueno, hay otras reglas también, ¿no? Para aplicar funciones trigonométricas, logaritmos y otras más. Vamos a ver algunos ejemplos. Para ello vamos a utilizar Graphbubble Math y también GeoGebra. Ok, acá en GeoGebra ya tenemos nuestro primer ejercicio. Vamos a usar por la línea de comandos para encontrar la derivada. Y bueno, ahí tenemos el resultado. Vamos a copiar este resultado y lo vamos a llevar a Graphbubble Math para desarrollarlo ya paso a paso. Y lo vamos a pegar en el resultado para tenerlo como referencia. Vamos a encontrar entonces la derivada de esta función. Ahora le ponemos con el formato de respecto a x. Acá es una constante, por lo que podemos sacarla y derivamos la variable x. Bueno, acá también derivamos respecto a x, pero bueno, acá lo que vamos a hacer es, para poder derivar con la regla de potencias, llevar el x con exponente negativo arriba, ¿no? Como numerador. Sacamos acá entonces el 4, que como una constante, entonces sabemos que la derivada de una constante por la función, la constante sale, ¿no? Ok, entonces decíamos como denominador pasa al numerador pero con signo cambiado, entonces quedaría x menos 1. Ahora sí ya vamos a poder aplicar la regla de potencias. Acá al lado, bueno, también tenemos una constante y derivamos respecto a x el término x. Y por último tenemos una constante, bueno, también por ahora lo vamos a colocar la derivada respecto a x de una constante, que sabemos que es 0, ¿no? Pero lo vamos a colocar para comprender que también estamos derivando. Bueno, entonces vamos a resolver esta función. Aplicamos ya las derivadas. Acá en primera instancia aplicamos la regla de las potencias, bajaría al 3 y quedaría 3 menos 1, que es 2. Vamos al siguiente término, igual regla de potencias, bueno, baja el menos 1,
quedaría menos 1 menos 1, es decir, menos 2, ¿no? Y en el siguiente término, la derivada de x es igual a 1, ¿no? Y quedaría x a la 1 menos 1, que es 0, ¿no? Entonces cualquier número elevado a una potencia 0 es 1. Entonces quedaría 1, ¿no? Por 1, por 5, podemos dejarlo 5 nomás. Entonces, de acá, la derivada de la constante, hemos visto por regla esto es 0. Bueno, a partir de aquí realizamos las operaciones y hasta simplificar lo máximo posible. Y el resultado nos salió lo mismo que GeoGebra. Ahora vamos a ver un segundo ejercicio. Vamos a encontrar la derivada entonces acá en GeoGebra para ver cuál es el resultado. Ahí lo tenemos. Vamos a copiar este resultado y lo vamos a llevar a GraphProblemMath para resolverlo paso a paso. Vamos a derivar respecto a x la función. Para este caso tenemos la derivada de un producto. De acuerdo a la fórmula indica que es la derivada del primer término por el segundo término más el primer término, es decir 2x al cubo, por la derivada del segundo término, ¿no? Entonces la derivada del segundo término, que es x al cuadrado más 1. Ok. Bien, entonces vamos a proceder ya a efectuar las derivadas de acuerdo a lo que nos ha indicado la fórmula. El primer término, derivada de una constante, es decir, de una constante por una función, sale la constante y derivamos entonces el término, en este caso de x, ¿no? Aplicamos la derivada de una potencia, que daría 3x a la 3 menos 1, es decir, 3x al cuadrado. Luego vamos a derivar x al cuadrado más 1, que es la derivada de la suma, ¿no?, de los términos. Es la derivada del primer término más la derivada del segundo término. En este caso el segundo es una constante que, bueno, es 0, ¿no? El primer término sería 2x elevado a 2 menos 1, es decir, 2x a la 1, que quedaría simplemente como 2x. Y la derivada de la constante, que sería 0, no es necesario colocarlo. A partir de aquí no es más que hacer operaciones algebraicas hasta reducir la ecuación. El resultado encontrado es el mismo que nos dio GeoGebra, por lo que está bien la derivada. Vamos a ver un tercer ejemplo donde tenemos una función que tiene términos de x tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a encontrar la derivada entonces acá en GeoGebra usando el comando derivada y ya tenemos el resultado de esta función. Vamos a copiar y llevar para desarrollarlo en GraphProblemMath.
Vamos a encontrar entonces la derivada respecto a x de esta función. Para este caso vamos a aplicar la derivada de un cociente, ya que tenemos términos con x tanto en el numerador como en el denominador. Y de acuerdo a esta regla dice que es igual a la derivada del numerador, es decir, x al cubo más 1, por el denominador, que es x al cuadrado más 2, x al cuadrado más 2, menos el numerador, es decir, x al cubo más 1, x al cubo más 1, por la derivada del denominador, es decir, de respecto a x de x al cuadrado más 2, ¿no? Que es el denominador. De acuerdo a la fórmula dice que todo esto va sobre el denominador, pero elevado al cuadrado, es decir, x cuadrado más 2, todo al cuadrado. Bien, ahora efectuamos la derivada de x al cubo más 1, que sería 3x al cuadrado, ¿no? Y la derivada de la constante es 0, por lo que quedaría como 3x al cuadrado nomás. Ok, ya hemos derivado. Ahora derivamos x al cuadrado más 2, que sería 2 por x a la 2 menos 1, es decir, quedaría 2x. Y la derivada de la constante 2, que es 0, entonces queda 2x. Y bueno, ya hemos derivado, quitamos esto. Ok. Bueno, a partir de aquí es realizar operaciones algebraicas hasta reducir la expresión. Bueno, nos salió lo mismo que nos dio GeoGebra, por lo tanto está bien la derivada. Bueno, espero les sirva para comprender mejor las derivadas. Nos vemos en un próximo video.